La División de Honor terminó con un nuevo karma para la provincia de Mendoza porque el título sigue siendo esquivo para los clubes de nuestro territorio cuando salen, cruzan la frontera y compiten a nivel nacional. Una paradoja porque cuando hablamos de selecciones, Mendoza habitualmente domina y lo hace en masculino, lo hace en femenino y lo hace también en inferiores, pero cuando aparece el tema clubes, sobre todo para la primera de varones, el tema es bastante complicado. Y lo que acaba de pasar en Formosa la semana pasada es una muestra de ello, con un Jockey llegando a la final, arrancando ganando y lamentablemente perdiendo la final y ese título tan ansiado y tan esquivo ante Magallanes de Ushuaia. Son en total 8 años los que lleva nuestra provincia sin ser campeón a nivel nacional. La última queda un poco lejos ya, 2015, Talleres en nuestra provincia, y después de ahí apareció justamente este derrotero. ¿Por qué sí con selecciones y por qué no con clubes? Bueno, la respuesta es muy fácil. Porque los elencos de la provincia van divididos. Tuvimos 7 representantes en esta división de honor en Formosa, cuando el resto del país lleva un equipo por provincia reforzado. Y así es el ejemplo del campeón Magallanes de Ushuaia, el ejemplo de Comodoro con Flamengo, que fue tercero, o también el caso de Plastimi con la selección de Misiones. Por eso Mendoza corre de alguna manera en desventaja. Ese equipo que nuclea en la selección y compite a nivel nacional, cuando se habla de un certamen de selecciones y que es habitualmente campeón, al momento de ir al torneo de clubes se ramifica en diferentes representantes y las fuerzas se dividen. Este es el motivo por el cual para la provincia de Mendoza en los últimos 22 años solamente se le hayan dado 2 torneos de clubes argentinos, el de Don Orione en 2010 y el de Andes Talleres en 2015. Esta reciente división de honor parecía que rompía la racha, porque metimos el 50% en semis, Talleres y Jockey, porque se enfrentaban entre sí, porque por supuesto había finalista mendocino, fue finalmente el Burrero, y además con el buen arranque en la final, ganándolo 1-0 con el gol de Sánchez, todo parecía indicar que era el final justamente de una racha adversa y negativa. Lamentablemente no, lamentablemente el karma a nivel nacional sigue estando presente para los equipos de la provincia de Mendoza. Será parte, por supuesto, importante de este capítulo de Poste Fijo todo lo que ha dejado División de Honor. Tanto tiempo la esperamos, rápidamente pasó, fue una semana vibrante de competencia para los equipos de la provincia de Mendoza y lamentablemente lo que decíamos en el comienzo, el título que es nuevamente esquivo y que deberá esperar por lo menos un año más, porque no para la próxima temporada. Vamos a analizar esto, lo que ha dejado la gran final, por supuesto, de Jockey. Déjà vu además con el rival y con el resultado y la forma de la última definición que había tenido también Jockey en cuanto a los torneos nacionales. Lo bueno de Talleres y cómo le fue al resto de los mendocinos, bueno, será por supuesto parte de esta edición de Poste Fijo, como así también será parte el tema femenino, que sigue estando en el tapete, del cual hemos hablado y mucho, de un ninguneo de la Confederación Argentina para con el torneo de selecciones de damas, que quedó cancelado, para con el cuerpo técnico anterior, que encabezaba el mendocino Perico Pérez, que también quedó sin efecto. Bueno, ya hay un nuevo técnico y además hay un mundial anunciado para el mes de noviembre en la provincia de Misiones de damas. Esto sería por la Confederación y además también aparece un nuevo mundial, también en noviembre en Colombia, por la AMF y todo el ruido que hay siempre que hablamos de estos entes internacionales de nuestro deporte que son realmente impresentables. Pero arrancamos el capítulo hablando de lo que nos robó la atención la semana pasada, la División de Honor Formosa 2022, el torneo más importante de clubes del país en lo que respecta a la rama masculina, que se dieron cita allí en el norte del país, 33 elencos que buscaban por supuesto la gloria nacional, de los cuales había una muy buena porción mendocina. Eran 7 los equipos de nuestro territorio que buscaban romper, como decíamos, esa racha adversa de casi 8 años sin títulos, con la última conquista de Andes Talleres. Fue en el balance general un muy buen torneo para todos los equipos provinciales. Ya vamos a repasar lo que pasó en las instancias definitivas, pero de los 7 que arrancaron, lamentablemente en primera ronda se quedó Alemán, que quizás fue el que quedó en deuda, porque hablábamos en la previa que tenía un buen equipo, que había ensamblado algunos nombres importantes ya con experiencia, que venía bien en el torneo local y que podía dar por lo menos
un buen papel o pelear, lo imaginábamos en octavos o en cuartos. Bueno, el equipo de Robledo no ganó en todo el torneo y quedó eliminado rápidamente. Y a él, a Alemán, lo acompañó Cementista B, también en la primera ronda, con otro mejor papel, porque quedó eliminado en la cuarta fecha. En el final, lamentablemente, el Poli, que tuvo en la previa todo el cambio de técnico, se fue Ferro, llegó Piñol, que viajó con ese contratiempo o con ese cambio de su equipo de trabajo. Bueno, también por ahí lo sintió, y el Poli B, que cambió y fue distinta su imagen a la del Alemán, se quedó en la primera ronda. Pero pasaron 5 a octavos de final. Pasó Don Orione, Cementista A, Jockey, Regatas y Talleres. Y acá apareció el primero de los motivos, el duelo de mendocinos de octavos de final entre Cementista y Regatas. Habían jugado por el torneo local, lo había bailado Regatas a Cementista 6-1, pero en octavos la cosa fue distinto y fue el Poli quien terminó sentenciando la llave, eliminando al Lago y metiéndose en los cuartos de final. A la instancia que accedieron Cementista, eliminando a Regatas, Don Orione, Jockey y Talleres. Teníamos ya en cuartos de final 4 de 8, o sea, el 50%. También con duelo mendocino, porque Cementista se midió con Jockey, y ahí apareció justamente el primero de los duelos, con triunfo para el Jockey, que se metió en semi. Talleres también clasificó, y Don Orione, lamentablemente, junto con Cementista, terminaron quedando en el camino. Y en la instancia de semifinal ya se dio el duelo clave, además con algo de morbo, y es lo que vamos a ver a continuación, justamente una de las llaves de semifinales. Por un lado, el Jockey, que venía muy bien en el campeonato, y enfrente Talleres. ¿Por qué decimos el tema morbo? Porque se habían enfrentado las últimas 2 finales del torneo local con título para el Matador, y además con título dominando la escena, siendo muy superador o muy superior. Pero acá en División de Honor pasó lo contrario. Jockey jugó un partidazo y le ganó 2-1 al campeón local, con una muestra de autoridad muy importante, con un partido perfecto, con un gran planteo, corrigiendo todo lo mal que hizo el equipo de Corbalán en la final del torneo mendocino. Bueno, lo cambió allí en Formosa, y Jockey, con un partido perfecto, terminó dejándose una victoria merecida por lo que demostró en el juego, pero además merecida o necesaria para el plantel, que, como decíamos, tenía la espina de las dos finales perdidas en Mendoza. Lo ganaba 2-0, descontó en el final Román Zúñiga con ese penal medio inventado, porque la verdad que no había sido penal, y después, ya con el tiempo consumiéndose, fue festejo de Jockey, que eliminaba, como decíamos, en el partido de semifinales a Talleres, reeditando otra vez, como decíamos, la final local, pero con resultado contrario. Era triunfo para Jockey, que se metía en la definición del campeonato. Y por el otro lado venían 2 equipos también muy fuertes. Magallanes de Ushuaia, uno de los equipos más importantes a nivel país, con la selección, como decíamos, prácticamente del sur. Y además Flamengo, que era el campeón vigente, el equipo de Comodoro Rivadavia. Se enfrentaron en una semifinal, fue victoria para Magallanes, y así entonces se volvía a disputar la final como en el año 2016 en Esquel. Jockey de Mendoza ante Magallanes de Ushuaia. Pero esto lo vamos a ver en un ratito nada más, porque en la previa de ese partido se dio el partido por el tercer y cuarto puesto. Para muchos ninguneado, no para el fútbol de salón si hablamos de División de Honor, porque el que accede al tercer lugar del podio y se consagra con la medalla de bronce, termina consiguiendo el boleto al próximo Sudamericano de Clubes. Por eso era muy importante. Ya obvio, Jockey y Magallanes, por estar en la final, iban al Sudamericano, y había que definir si era o Flamengo de Comodoro o el Matador mendocino el que lograba ese tercer boleto. Y esto pasaba justamente en la previa de la gran final, el día domingo. Un Talleres golpeado, alicaído por lo que había sido la eliminación ante Jockey, y enfrente un Flamengo que era el campeón hasta el momento del torneo, que había quedado eliminado con Magallanes en semifinales, y que ya no defendía el título. Así todo, Talleres jugó un partido para el olvido. De hecho, fue el peor del torneo para el equipo de Staniger, y terminó quedando eliminado por un clarísimo 4-1. Y no solamente la eliminación y la negativa para subirse al podio y la ausencia de medalla de bronce, sino además, lo que decíamos, la imposibilidad de poder jugar el próximo Sudamericano de Clubes, que era un objetivo para Talleres. Ya con la eliminación en semis, bueno, el equipo de Staniger dijo: vamos a afrontar con todo el tercer puesto, intentemos lograr ese puesto, esa posición en el podio para clasificar al torneo continental, algo que no pasó. Flamengo
demostró una superioridad en el partido, le ganó bien 4-1 y de esta manera entonces saca así boleto para el torneo continental. Lo de Flamengo también hay que analizarlo brevemente, porque era el campeón vigente de la última división de honor, porque en el Mundial de Clubes que jugó regatas, se acordarán, viajó y no tuvo un buen papel, de hecho queda eliminado en cuartos ante el equipo mendocino, y esta Liga Honor tuvo algunos vaivenes para Flamengo, que en la previa era el candidato de todos, no tuvo una muy buena fase inicial, no desfiló tampoco en la zona de playoff. Es verdad que se termina quedando o metiendo en semifinales, y esto es, por supuesto, muy importante. De hecho, termina siendo tercero del campeonato, pero se esperaba, creo, más del defensor de la corona de Flamengo, de Comodoro Rivadavia, al menos en la imagen que mostró. El resultado dirá que fue el tercero, pero creo que quedó en deuda y creo que internamente el plantel también esperaba un poquito más. No ha sido el mejor de los años si comparamos con el título anterior, por lo que pasó en el Mundial de Clubes, donde no dejó un buen papel, y ahora también en la División de Honor. Pero con todo esto sentenciado, bueno, ya quedaba el lugar o el tiempo para la gran final. Una final con mucho morbo, porque también para Jockey era especial. De hecho, la última vez que el equipo mendocino había alcanzado esta instancia de División de Honor había sido en 2016 en Esquel, ante el mismo rival. Y además con el mismo resultado en el desarrollo del partido. Y ya lo vamos a ver por qué. Para Jockey, 27 años de sequía. La última vez había sido en el 95. Para Magallanes, un poco menos, 2016, justamente la última corona, y se enfrentaban en un duelo de pesos pesados a nivel nacional. La bomba de Jesús Sánchez, esta casi de arranque, ponía en ventaja a Jockey. 5 minutos iban de juego y se ponía arriba el equipo mendocino, que después se empezó a meter atrás. Miren lo que va a hacer Douglas Romero, un gol de otro partido. Control, chilena y tanto. Para el MVP del torneo fue el mejor. Después el partido, por supuesto, tuvo fricción, mucho de pierna fuerte, y lo va a terminar dando vuelta con el gol de Martínez, del pivot, que ha tenido paso por selección argentina. Esta es clarísima, no se entiende cómo. Y mira esto, cortes para atrás, duerme Bernardelli, duda, y ahí aparece Sánchez, el goleador de la División de Honor, para hacerse de ese hierro, de ese error, y sentenciar la historia con el 3-1. Decíamos déjà vu porque fue el mismo rival para Jockey y porque se dio igual que aquella final en Esquel. 6 años antes, lo ganaba 1-0 Jockey, no lo pudo mantener, esa ventaja rápida lo fue metiendo atrás inconscientemente al equipo de Corbalán, que se dio terreno, se dio la posesión, la iniciativa y la pelota, y lo dejó crecer a Magallanes. Y Magallanes tiene armas para lastimar. De hecho, lo decimos, tuvo al mejor jugador, a Douglas Romero, que hace un gol de otro partido, ese de chilena, tuvo al goleador, a Agustín Sánchez, tuvo la experiencia de Chelo Sánchez, del poste, del capitán referente, que había sido también campeón en 2016, emblema a nivel nacional y también de paso por la selección argentina, y quien marcó el segundo, el que vemos de fondo, Martínez, Mauricio Martínez, el pivot, que también fue importante por todo lo que genera. Un equipo que no había tenido en formato selección la mejor de las actuaciones en el último tiempo, que ha tenido un recambio generacional muy importante y que ya empieza a ver estos nuevos nombres, el de Sánchez, el menor, el de Douglas Romero, con apariciones que fueron importantes con la experiencia del equipo para que Casa Magallanes consiga su tercer título nacional en la historia, y le devuelva a Ushuaia un poquito de la gloria que ha perdido en el último tiempo, porque Ushuaia es referente, pionero e histórico en cuanto al historial, pero que en los últimos años no ha tenido, por esto de los malos manejos o de los recambios generacionales, unas buenas temporadas, tanto a nivel club, con Magallanes obviamente, su principal representante, como también a nivel selección, donde además Ushuaia termina perdiendo la categoría en selecciones, y este año, con Mendoza campeón, jugó en el ascenso. Como hablábamos también en su momento de la C20, y de alguna forma celebrábamos la derrota de Mendoza, porque quiere decir que hay respuesta en el resto del país. Bueno, este título de Magallanes, lo de Flamengo, más allá de que no descolló, pero estando presente por Comodoro, lo de Plastimí, el equipo más fuerte de Misiones, llegando a cuartos de final, y lo de Mendoza, por supuesto, con todo su abanico de posibilidades, bueno, da alguna esperanza de que Argentina está con un buen nivel. Es cierto que Buenos Aires ya prácticamente no existe, de hecho no tuvimos, como en otros tiempos, a equipos importantes. El último fue, por supuesto, Estudiantil Porteño, bicampeón sudamericano. Buenos Aires, con el tema de AFA de por medio, se quebró. Vino Nolting, un equipo
que era desconocido, pero que tenía a Ariel Abeduto, el técnico campeón con la selección argentina del mundo en Misiones. No pasó nada, de hecho no superó la primera ronda. Digo, Buenos Aires quebrado, o Metropolitana quebrado. Bueno, la respuesta queda en esto, en el histórico Magallanes, campeón, en el nuevo Flamengo, que también venía de ser campeón de la última edición, en lo que es el Bastión de Mendoza, que representó con 7 equipos, de los cuales 5 llegaron a la instancia de playoff, y lo que puede rescatarse de Misiones. Después el resto muy flojo. Se esperaba más de Corrientes, un Corrientes que hizo una muy buena temporada a nivel selección, llegando a ser cuarto con Corrientes, Interior, pero sus clubes fueron realmente de menor envergadura. Por ahí Chimao solamente llegó a octavos, pero tampoco mostró un representante tan fuerte. Y el resto nada, el resto muy poquito. El resto realmente fue bastante pobre lo que mostraron las demás provincias, con Rosario históricamente dominando fuera del mapa. Bueno, solamente la esperanza se centra en el Bastión Mendocino y, como decíamos, en estos 3 equipos que de alguna forma son los seleccionados provinciales después en los torneos nacionales, los que dan la cara. Flamengo por Comodoro, Magallanes por Ushuaia y Prastimi por Misiones. ¿Cómo quedó el cuadro de honor, como se le nombra a cada información cuando termina un campeonato nacional? Bueno, de la siguiente manera, con lo que vamos a ver a continuación, con el título para Magallanes, con el segundo puesto para Jockey y el tercero para Flamengo. Hasta acá los 3 que van al Sudamericano. Lamentablemente Talleres quedó cuarto. La delegación más correcta, Chimao de Corrientes. El goleador, lo que decíamos, Sánchez de Ushuaia. Y el mejor jugador, Douglas Romero, el que hace el gol de Chilena. Vaya menos vencida para 70-30. No es una medida de Fernet, es el equipo de Comodoro también, que en la previa, en la zona de grupos, arrancó y para muchos era el gran candidato a ser campeón, y quedó eliminado con Don Orión en octavos de final con el equipo mendocino. Bueno, termina siendo la delegación más correcta, lo que termina en cuanto a las posiciones, los premios y las estadísticas, bueno, de esta división de honor 2022 en Formosa. Para nosotros, lamentablemente, otra vez viendo el título marchándose para otra provincia. Estamos en comunicación y en contacto con el presidente de la Federación de Fútbol de Salón, el señor Héctor Ortiz, por supuesto para hablar de un tema delicado e importante a nivel nacional / internacional, como es el femenino y su estado actual, y por supuesto también para hacer un recorrido de lo que ha dejado la División de Honor 2022. Héctor, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Hola, Amadeo, buen día. Gracias por atendernos como siempre, Héctor. Bueno, recién repasábamos todo el tema de División de Honor. ¿Qué balance, qué mirada, qué análisis haces del torneo nacional? Bueno, para los equipos mendocinos creo que ha sido muy buena. Si bien en la organización hubo algunos detalles que no pudieron salvarse, porque en realidad el organizador, como ha pasado en todos los torneos este año, quienes organizan torneos lo hacen muy solo, sin la colaboración de la confederación. Pero para los equipos mendocinos, hablando con ellos, ha sido un proceso muy interesante, muy importante, y que ha dejado muchas enseñanzas a futuras conferencias, ¿no? Positivo, muy positivo. Héctor, ¿qué nos pasa a nivel, título, digamos? Porque dominamos mucho, por supuesto, con la selección. Yo lo adjudico a que son tantos equipos de Mendoza que la fuerza se divide, y por ahí te va Misiones con Prastimí, Magallanes para Ushuaia, Flamengo para Comodoro. ¿Coincidís que por ahí ese es el motivo? Ese puede ser alguno de los motivos. La verdad que es un tanto raro, ¿no? Que Mendoza, teniendo tantas buenas selecciones, al momento de, bueno, y ser campeona en torneos de Copa de Plata con sus equipos, Copas de Oro, inferiores, cuando llega el momento de la División de Honor, hay un quiebre, no llegan los equipos a correrse. Pero uno de los motivos es ese, que el resto son de honor y les resulta mucho más fácil reforzarse, que no es lo que pasa en Mendoza. Esta edición, por ejemplo, tuvo 7 equipos y reforzarse no resulta para nada fácil. El año que viene van a ser 6, el mismo formato, 5, entonces es una complicación reforzarse porque van todos los equipos.
Bien, vamos. Que van a participar de la de los Te escuchamos, Héctor, no, se corta. sí, te escuchamos un poco raro. Ahí vamos a intentar mejorar la comunicación. Lo explicabas bien, el tema de la cantidad de equipos de Mendoza, de no reforzarse, que es una idea, por supuesto, de todos. De hecho, de los equipos que fueron de acá, ninguno lo hizo, porque confían y apuestan en lo que tiene. Y por ahí, claro, te pasa que el resto de los equipos, como va uno por provincia o dos por provincia, claro, se arman una especie de selección y puede ser uno de los motivos que bien argumentás, Héctor. Ahí vamos a intentar probar y ver o mejorar la comunicación para meternos en el tema femenino, Héctor, y te pregunto acá por el tema que, dejando de lado División de Honor, de lo que está pasando con el tema de las chicas, ¿no? Que bueno, tuvo el tema de Perico Pérez como entrenador y su salida, la suspensión del torneo nacional de selecciones, estos anuncios de mundiales que se dan en paralelo. Bueno, ¿qué mirada podés tener al respecto de un tema muy delicado y que está bastante complicado, ¿no? Sí, un tema bastante complicado. Hoy ha llegado un mail desde la Confederación esta mañana, hace un par de horas, anunciando la nueva fecha del torneo nacional de selecciones femeninos en Tucumán, que va a ser desde el 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre, al sábado siguiente, no recuerdo bien ahora qué. Es la nueva fecha que la Federación ha conseguido para hacer el torneo, exactamente. O sea que tenemos torneo nacional, algo que estaba caído. Sí, algo que se había caído, ahora lo van a hacer en esa fecha, a partir del domingo 27 de noviembre. Y eso... Bueno, sí. Es un papelón más. Ajá. Es un papelón. Discúlpenme no sé ya qué otro término utilizar, ¿no? Si uno ve la cronología de las cosas que han sucedido con la categoría femenina en este segundo semestre del año, la verdad que ha sido desastroso. Más un mundial entre gallos y medianoches con una asociación internacional que no existe. O sea que no sé qué clase de mundial va a ser, quién va a hacer la premiación de un torneo mundial que no tiene una asociación internacional que lo avale, ¿no? Claro. Para mí es un torneo internacional amistoso, pero bueno, le ponen mundial. Lo hacen con 2 meses de anticipación, algo inédito. Sí. No dominamos el mundo porque no queremos realmente. Algo inédito, en 2 meses anunciamos un mundial. Suspendemos un torneo y un mundial que lo hacemos en una fecha que justamente no quedaba más remedio que suspender el torneo de selecciones argentinos, porque las jugadoras, aunque los dirigentes no lo entiendan, los dirigentes nacionales tienen vida, trabajan, estudian, algunas ya tienen familia, no pueden vivir para los gustos y caprichos de estos señores que no entienden mucho, me parece a mí, ¿no? Entonces, nunca nadie pensó, bueno, sumémosle a esto el papelón que hizo que renunciara el técnico de la selección argentina, Perico Pérez, que, para quien no lo conozca, ha sido subcampeón del mundo con la selección argentina en el mundial anterior, tiene lauros a nivel de equipos, torneos nacionales ganados a montones. O sea, una persona que dentro de nuestro deporte a nivel internacional, porque ha dictado clínicas y cursos en varios países del mundo, renunció por la falta de seriedad de todo esto. Sumémosle la renuncia de la capitana de la selección, Anita Ontivero, un ícono del futsal internacional también. Pero todas estas cosas no interesaron y se siguió adelante, se armó una preselección también así toda apurada. Ahí se nos perdía en el final, Héctor. Sí, coincidía con todo lo que decías ampliamente, si me estás escuchando, esto de, un torneo que se anuncia con 2 meses de anticipación. Hablamos de la Copa del Mundo que anunció un ente internacional que tampoco tiene aval, como bien lo decía el presidente. Lo que él argumentaba de la salida de Anita Ontiveros, que cansada de tantas paparruchadas, presenta la renuncia de la mendocina, que es la capitana y la mejor jugadora del país. El destrato para Perico Pérez, el técnico subcampeón del mundo, mendocino también, que termina dando un portazo. Un campeonato de selecciones que se suspende sin argumento y ante la ola de críticas, ahora Héctor confirma que se vuelve a hacer. O sea, la verdad, Héctor, que con todo lo que argumentás, parece una serie, ¿no? Parece una broma, parece una joda, y no, es una confederación
Argentina primero Sí. y arriba una, no sé, porque no hay ente a nivel internacional, como bien decís, que hacen cosas como si lo manejara un chico de 5 años. Una falta de respeto total. Y se le puede seguir sumando raya al Tigre, ¿eh? Notas que envía la AMF al gobernador de Misiones y al ministro de Deportes de Misiones, donde les comunican que este torneo no se puede jugar con las reglas que se juega actualmente en futsal, porque son reglas de la AMF. Y esta institución que lo va a jugar no existe, o sea que inclusive van a estar incumpliendo en un montón de cosas. Un papelón, una falta de respeto absoluta y total, que por supuesto no les interesa, siguen adelante con todo esto. ¿Y sabes qué pasa, Héctor? Cuando después hay votaciones presidenciales, aparecen federaciones o asociaciones de provincias como San Juan, San Luis, que no compiten y tienen su voto, ¿no? Y acá está, por supuesto, el grondonismo hecho fútbol de salón con Bonetini. Absolutamente, eso es lo que estamos viendo estos últimos años. Y hace que uno se canse de estar... A ver, Mendoza creo que ha hecho los deberes medianamente bien. Siempre tratando de lograr un crecimiento y una calidad lo mejor posible. Sus clubes son realmente profesionales en todo el trabajo que se hace, desde los clubes grandes a los más pequeños, ¿no? Coincido, sí, obvio. Y uno se enfrenta a este tipo de cosas a nivel nacional y a nivel internacional, y es como que tenés un techo que en vez de ir subiendo, cada vez lo van bajando más. Y eso hace que la competencia también empiece a involucionar. Entonces, bueno, creo que es hora de empezar a pensar algunas estrategias o algunas soluciones para esta situación, porque si no nos va a empezar a pisar estos malos manejos que se están haciendo a nivel dirigencial, y tanto trabajo y tanto profesionalismo va a quedar muy mal parado en cualquier momento. Ojalá que esto no ocurra por el bien de los que sí hacen un buen trabajo. Héctor, como siempre, gracias. Gracias a ustedes y bueno, a su disposición cuando gusten. Abrazo grande. El presidente de la Federación de Fútbol de Salón de la provincia de Mendoza, más claro imposible, ¿no? Acaba de anunciar, lo confirmaba aquí en Poste Fijo, acaba de anunciar la Confederación Argentina un torneo de selecciones que había sido suspendido, que ante la ola de críticas lo vuelven a restablecer, y en el medio un mundial de selecciones que todavía no tiene un ente internacional que lo pueda digitalizar o digitar, mejor dicho. Una cosa realmente vergonzosa y bochornosa. Una más de la AMF a nivel internacional y de la Confederación Argentina a nivel nacional. Nosotros nos vamos. Gracias, por supuesto, como siempre, por la compañía en este repaso especial de División de Honor con Jockey segundo del torneo más importante de clubes y, por supuesto, lo que tiene que ver con el femenino. Vamos con el femenino, que tiene mucha pelea por delante.